Y hablando ahora de este tema, Gaby, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista económico, Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy grande la columna y el informe que hizo Gaby, que vos ya tenés de qué hablar de acá a la China. Te habla Gabriela Corral y Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Pedro? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. 100 años. 100 años. Hay mal que dura 100 años. Qué notable, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es muy interesante analizar esta colocación de deuda del gobierno. Yo confieso que todavía estoy en un estado de poca objetividad para analizar la cuestión, porque estoy en un estado, digamos así, de envidia respecto de los que han podido participar de ese negocio, porque la verdad que me hubiera gustado participar, porque son de condiciones muy favorables. Por supuesto para los que prestan, no para los que toman la deuda, en este caso el Estado argentino, y mucho menos para la mayoría del pueblo argentino. ¿Por qué digo esto? Mirá, fue una emisión de deuda que debió haber sido de las más rápidas de la historia, cuando se anunció que el Estado iba a salir a contratar, a tomar deuda por esas condiciones. Las condiciones iniciales, recordemos, eran 100 años de plazo y a una tasa en dólares de 8,25 anual. Cuando se anunció ya prácticamente se había cerrado la cuestión, es decir, no había posibilidad de ofertar y hacerse acreedor de la Argentina por esas condiciones, lo cual hace muy sospechosa la operación, porque en general estas operaciones llevan un tiempo de preparación, de búsqueda de los interesados, etcétera, etcétera. Esta, fíjate vos, se agotó prácticamente antes de salir. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque la tasa que ofrecía el gobierno de 8,25, al final la tasa de corte resultó ser un poquito más baja, pero aún así la que resultó cercana al 8% anual en dólares, es extraordinaria respecto de cualquier otra colocación en el mundo actual. En el mundo actual las tasas están planchadas, los rendimientos de los depósitos en dólares son muy bajos, entonces un rendimiento asegurado de 8% anual en dólares es muy atractivo para cualquier inversionista que ande dando vueltas por el mundo. Segunda comparación interesante, la Argentina es el primer país que emite un bono a 100 años, esto es un invento argentino como el colectivo, el dulce de leche, la virome. No, había otros países que lo hacen, pero fíjate vos qué interesante. Lo han hecho varios países europeos, la tasa a la que han tomado préstamos a 100 años no supera el 2% anual, no supera el 2% anual, es decir, 4 veces menos que la tasa que terminó pagando la Argentina. Y ha habido países emergentes o de frontera o semejantes, por decir así, a la condición que tiene la Argentina, de América Latina incluso, como México, que han colocado a 100 años, pero lo han hecho una tasa de la mitad, del 4%, que es la mitad de la tasa que ha terminado pagando la Argentina. Es decir que esta colocación no solo es beneficiosa para los inversionistas, para los prestamistas, desde el punto de vista de la comparación con cualquier otra inversión en el mundo actual, sino que también lo es respecto de otras colocaciones para el mismo plazo en casos de estados soberanos, porque la Argentina pagó una tasa, insisto, del doble que los países parecidos y 4 veces más que los países europeos. Primer comentario a tener en cuenta sobre esta ruinosa operación para los argentinos, que vamos a tener que pagar, insisto, 8% durante 100 años. Esto, dado el monto que se colocó, para que tengas una idea, es algo así como que vamos a pagar por un poco menos de 3.000 millones de dólares que se tomaron en estas condiciones, vamos a terminar pagando más de 20.000 millones en concepto de intereses. Se paga más de 20.000 millones en concepto de intereses por una deuda de 2.000 y pico de millones, casi 3.000, que después, por supuesto, cuando venzan los 100 años, habrá que devolver. Así que fíjate vos si es negocio esto para los que prestan. Pero el segundo comentario que me interesa hacer, que también es muy significativo, es que en esta operación, como en otras colocaciones de deuda, intervienen bancos.
bancos que se suponen que ayudan al país a conectar con los prestamistas, a colocar los títulos de deuda que emite la Argentina, bancos que cobran comisiones interesantes, significativas, y en este caso por una operación que duró un instante, duró un soplido, duró un suspiro, como decía mi abuela, y han hecho una fenomenal ganancia en términos de comisiones que son legales, que están permitidas y autorizadas por el propio decreto que autoriza a la contratación de deuda. Así que, mi estimado Pedro, mi querida Gabriela, esto ha sido un negocio fenomenal. ¿Para quiénes? Para los que prestan y para los que intermediaron la deuda. Para el pueblo argentino no hay ningún beneficio que se pueda asociar a esta operación, y para todos entonces los que nos hubiera gustado participar de ella y quedamos afuera, no nos queda más que una ácida envidia. A mí me llama la atención sobre esto que estamos hablando, porque sí, de por sí todos sabemos, ganan los bancos, ganan los que están prestando el dinero, pierde el pueblo argentino, claramente, pero ¿cómo tratan de sostener, ¿no?, una deuda a 100 años, que de por sí decir deuda a 100 años es algo que te estremece, te hiela la sangre del miedo? Pero, por ejemplo, habló Caputo, ministro de Finanzas de la Nación, y dijo que los mercados creen al gradualismo de Mauricio Macri, si no, no comprarían bonos argentinos, como si fuera necesario creerle a Mauricio Macri para comprar bonos en un país que lo están echando a perder, ¿no? Pero aparte dijo, en cambio, al gobierno anterior nadie lo quería financiar. Yo creo que el gobierno anterior no quería ser financiado de por sí, ¿no? Que solo incluso pudo pagar la deuda, en vez de tomarla como está haciendo este gobierno. Pero este contraste que te ponen, que te quieren decir, bueno, a nosotros sí nos prestan, al gobierno anterior no, y a vos te prestan porque vos no podés financiarte, porque no sabés tomar decisiones económicas. El gobierno anterior supo manejarse con las decisiones económicas, por eso no necesitó salir a pedir prestado. A ver, Gabriela, siempre los que endeudaron al país, siempre, históricamente, desde Rivadavia en 1824 con el préstamo que toma de la Baring Brothers, que se terminó pagando casi unos 100 años después, se terminando de pagar, siempre han presentado el endeudamiento como virtuoso, como una muestra de confianza de los acreedores en el país, como un signo de fortaleza del país en el concierto internacional de las naciones o de los financistas. Esta es la manera, insisto, de presentar como virtud aquello que es vicio. Por supuesto, el gobierno anterior había tomado una decisión que no era la de endeudarse, y sobre todo no era la de endeudarse en dólares, porque acá de lo que estamos hablando no es de endeudarse o no endeudarse, de si el país tiene quien le preste o no le preste, si tiene o no confianza en los mercados, sino en una estrategia muy particular de endeudamiento, que es la de endeudarse en dólares, es decir, en una moneda que no es la propia, para pagar gastos que se pagan en pesos. Es decir, el país se endeuda en dólares para pagar, en el mejor de los casos, obra pública que se hace con materiales que se pagan en pesos, que se hacen con salarios que se pagan en pesos. Y, por supuesto, de más está decirlo, cuando se financia con deuda externa, gasto corriente, también el país se endeuda en dólares para pagar gasto que se hace en pesos, por ejemplo, el salario de los empleados públicos. Es decir que acá lo que se está discutiendo es una estrategia muy particular, a la cual, como bien vos decís, el gobierno anterior había descartado, que es la de endeudarse en dólares. Y este gobierno, recordémoslo, Gabriela, justificó de entrada el endeudamiento en dólares porque existía una oportunidad para la Argentina de endeudarse a costos muy bajos, porque, como dijimos, hoy las tasas en el mundo están muy caídas producto de los excedentes financieros y el estado de enfriamiento de la economía mundial, o de muy bajo dinamismo, que hace que existan excedentes financieros muy importantes buscando dónde colocarse, y esto hace que las tasas en general sean muy bajas, y esta era la justificación que pretendía encontrar el gobierno para una estrategia de endeudamiento en dólares. Y así fue que justificó el pago a los fondos buitres.
porque eso iba a hacer que las tasas para la Argentina fueran muy accesibles. Bueno, se ha demostrado 15 meses después que eso ha sido una palmaria mentira, una mentira escandalosa, porque la Argentina hoy, después de haberle pagado los fondos buitres, después de haber cumplido con todos los protocolos de vuelta al concierto de las naciones, entiéndase, vuelta al endeudamiento externo, no solo no paga tasas más bajas, sino que paga las más altas que se conozcan, sino que además ni siquiera recibe de las calificadoras internacionales la calificación que pretendía de país emergente, y lo sigue sosteniendo en una condición de país de frontera. Para decirlo rápido, las calificadoras internacionales siguen considerando a la Argentina un país tan confiable o tan poco confiable como lo era con el gobierno anterior. Es decir, que este gobierno le pagó a los fondos buitre, endeudó al país a un ritmo que no tiene antecedente en la historia, pagó comisiones a bancos por intermediaciones de dudosa gestación y paga tasas de las más altas de la historia, y el mercado internacional que le dice, señor, usted sigue siendo tan confiable como era el gobierno anterior, solo que con el gobierno anterior la Argentina no entraba en este estado ruinoso de endeudamiento. Gabriela, Pedro, creo que las cuestiones están claras, y le va a costar mucho al gobierno, le va a costar mucho enmascarar una situación que es a todas luces escandalosa y ruinosa para el país. Bueno, hablando de esto, yo había hecho una entrada, digamos, al tema, donde también decía que habían algunos rumores sobre las denuncias que se van a presentar por esta deuda. Bueno, ahora sé quién la presentó el diputado Darío Martínez, del bloque del Frente para la Victoria PJ, contra el presidente Mauricio Macri, parte de su gabinete, por la colocación de esta deuda, no solamente porque no es algo buena para el Estado, sino también porque, más allá de lo ruinosa que uno puede llegar a entender que es, para no solamente los intereses del Estado, del fisco y del pueblo argentino, sino que también esto básicamente está destruyendo y está complicando al Estado, al gobierno, al pueblo en realidad, porque en realidad el que complica es al pueblo, de acá a 100 años. Pensemos, como vos decías, la comparación del Estado del gobierno anterior con este gobierno, y vemos claramente que, a pesar de que encima seguimos con la misma calificación, en el gobierno anterior, cuando uno bajaba a un barrio, no veía las caras de hambre que ve hoy. O sea que imagínate cómo esto repercute en el pueblo, y imagínate pensar también que van a haber 100 años más de barrios con cara de hambre si esto sigue así. Sí, a ver, creo que lo dijimos en alguna columna anterior, Gabriela. El gobierno actual no hace esto por impericia, por incapacidad, por mala praxis. Lo hace porque induce a una crisis buscada que le permita lograr lo que bajo las instituciones democráticas le va a ser muy difícil de conseguir, que es el brutal ajuste que requiere lo que ellos llaman devolverle a la Argentina las condiciones de competitividad. Esto es el brutal ajuste que requiere el ingreso, los salarios y otros ingresos que recibe la mayoría de la población en la Argentina. Este bochornoso espectáculo que vimos de eliminar las pensiones a los discapacitados es una muestra de botón respecto de cuál es el tipo de política que quiere lograr este gobierno, y que ilustra lo que digo cuando digo que este gobierno conduce a una crisis que le genere las consecuencias que de otro modo no podrían lograr. En democracia, cuando se hace una medida de la barbarie que se hizo de eliminar las pensiones a la discapacidad, las personas tienen muchas formas de resistencia, políticas unas y jurídicas otras. Cualquier persona que alegue el artículo 14 bis de la Constitución va a recibir un fallo favorable
que ordena al gobierno devolverle la pensión por discapacidad, porque la Constitución argentina, y de ahí para abajo todo el orden jurídico y el ANSES se hacen cargo de ciertas contingencias, como por ejemplo la discapacidad, y se tiene que hacer cargo el Estado de cubrir esas contingencias. De modo que ese es un derecho consagrado en la Argentina, que no puede un gobierno, por más autoritario que sea, por más de derecha que sea, quitarle a las personas así como así, porque insisto, las personas tienen primero el buen tino de resistirlo políticamente, y en segundo lugar el recurso por la vía judicial. De modo que el gobierno no puede ajustar en las pensiones por discapacidad. Lo mismo sucedería con los asalariados, con los jubilados, con los pensionados, etcétera. Cuando sobreviene la crisis genera de la noche a la mañana un vacío en materia de derechos, porque desfinancia el Estado de modo tal que los derechos se hacen inviables, porque el Estado ya carece de recursos propios, porque prefirió dejar de recaudar, que es lo que hace este gobierno, eliminándole los impuestos a los ricos, y tampoco accede a recursos no propios, porque justamente la crisis se genera porque los prestamistas dejaron de prestar. De modo que este gobierno, insisto, induce una crisis fenomenal de endeudamiento, no por impericia, no por incapacidad, sino porque para ellos es la solución, entre comillas, para devolverle a la Argentina las condiciones de competitividad, y eso, en la mirada de esta gente, solo se consigue disminuyendo el nivel de ingresos y de participación en la riqueza de la mayoría del pueblo argentino. Bueno, clarísimo, Alejandro, y muchísimas gracias por habernos ayudado a explicar este tema de la deuda y lo escandaloso que es. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene, el jueves que viene, porque la columna sale los jueves. Este jueves no pudimos por intervenciones en la antena, pero nos volvemos a encontrar el jueves que viene con más noticias sobre economía en nuestro país. Un gusto, hasta el jueves próximo. Hasta el jueves. Bueno, recién estábamos con Alejandro Otero, nuestro columnista económico.